Hola a todos, bienvenidos al aula virtual de Healthy and Wellness. Hoy en esta presentación estaremos hablando acerca de los folatos, el ácido fólico, todo lo relacionado con la vitamina B9. Para las personas nuevas en este canal, les comento, este es un canal netamente educativo donde hablamos o donde abordamos temas acerca de nutrición, salud y metabolismo. Así que los invito para que se suscriban a este canal para que sigamos creciendo y nos ayuden a compartir. Así que sin más preámbulos, vamos a iniciar y vamos a empezar a hablar de esta gran vitamina. Lo primero para iniciar, y quiero que tengamos en cuenta durante la presentación de estas diapositivas, y quiero que aprendamos es a diferenciar entre el ácido fólico y los folatos, porque muchas veces creemos que es lo mismo y creemos que cuando estamos hablando de vitamina B9 hacemos referencia al ácido fólico, que sería lo mismo que estas moléculas de folato. Pero entonces eso es lo primero, identificar que el ácido fólico es la forma sintética de esta vitamina y que la podemos encontrar generalmente en suplementos o en alimentos que han sido fortificados. Cuando hablamos de estas moléculas de folato, son aquellas que tienen actividad biológica, y señalo aquí en rojo el 5-metiltetrahidrofolato y el tetrahidrofolato porque son las que tienen una mayor actividad biológica. Por lo tanto, quiero que esto sea lo primero que se nos quede de esta presentación, y es que cuando hablamos de ácido fólico estamos hablando de la forma sintética, y que cuando hablamos de folatos estamos haciendo referencia a estas moléculas, y que estas son las formas de las cuales encontramos principalmente en los alimentos. Ácido fólico lo encontramos en suplementos o en alimentos fortificados, y estas formas las podemos encontrar naturalmente presentes en los alimentos, e incluso pues también pueden haber algunos suplementos con estas formas. Eso lo primero. De allí también cabe rescatar que debido a que son moléculas diferentes y que el ácido fólico es una molécula sintética, a la hora de la absorción, que lo veremos más adelante en más detalles, el ácido fólico está, digámoslo de cierta manera, inactivo, y para poder convertir esta molécula de ácido fólico a una con actividad biológica, pues dentro del organismo tiene que atravesar un proceso que es un poco más complejo, que ya lo veremos más adelante. Pero por ahora, tener claro que el ácido fólico es diferente a los folatos, que ácido fólico es esa forma sintética, y hay que tener esto muy, muy, muy claro desde un inicio. Por acá ya vemos las funciones que tiene esta vitamina, que es dentro de las cuales destacan que es cofactor en la síntesis del ADN y del ARN, por lo tanto es esencial para el crecimiento y la división celular. También que actúa en la síntesis de glicina y metionina. La glicina, un aminoácido no esencial que nuestro cuerpo puede sintetizar, pero que también podríamos obtener de la dieta. Hay que tener en cuenta que esa glicina también hace parte fundamental de la estructura del colágeno. También esta vitamina actúa en sinergia, actúa de la mano con la vitamina B2, la riboflavina y la vitamina B12, que ya hemos hecho un video hablando con mayor profundidad acerca de esta vitamina. También dentro de sus funciones, una de las que más destaca es que protege al feto de efectos en la formación del tubo neural. Lo que principales defectos del tubo neural que podemos encontrar en personas con deficiencia o que no tienen una suplementación adecuada en este periodo, lo más común, espina bífida. Por eso es que pues idealmente se recomienda en la atención preconcepcional que mujeres que estén pensando en quedar en embarazo tengan una suplementación adecuada, un consumo adecuado de esta vitamina, por esta función tan importante de proteger al feto frente a los defectos durante la formación del tubo neural, antes de que ocurra este cierre del tubo neural. También esta vitamina participa en la ruta de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina.
Ahora aquí tenemos la absorción de los folatos. Todo este proceso inicia cuando nosotros ingerimos fuentes de folatos, principalmente provenientes de los alimentos ricos en folatos. Más adelante vamos a ver cuáles son esos principales alimentos que contienen fuentes significativas de folatos. También tener en cuenta que podemos obtenerlo a través de alimentos fortificados. Recordemos que lo dijimos a un inicio, a partir de alimentos fortificados obtenemos ácido fólico y a partir de suplementos también podemos obtener ya sea ácido fólico o folatos, 5-metiltetrahidrofolato en su forma activa, dependiendo ya sea pues el laboratorio que lo haya elaborado. Entonces, lo primero es tener en cuenta esa primera ingesta de folatos o de ácido fólico en el caso que así precise. Entonces, una vez nosotros hemos ingerido o hemos consumido el suplemento o hemos ingerido el alimento, continuamos con el proceso de digestión y absorción. Específicamente para esa digestión de los folatos necesitamos de esta enzima que es la folato hidrolasa, que lo que hace de manera muy práctica es romper esa molécula grande que proviene de los alimentos y lo convierte en moléculas de más fácil digestión en dihidrofolatos, en tetrahidrofolatos, y de esta manera ocurre la absorción en el intestino delgado, específicamente en el duodeno y en el yeyuno proximal. Y esto también ocurre gracias a transportadores específicos, en este caso, gracias al transportador de folatos asociado a protones. Una vez se hizo la digestión y se absorbió esta vitamina, pues vamos a tener lo que es el transporte de esta vitamina, que está, la forma principalmente circulante en sangre es el 5-metiltetrahidrofolato, que puede ir de manera libre o puede ir unida a diferentes proteínas, ya sea a la albúmina o propiamente a la proteína fijadora de folatos. Aquí un dato muy curioso, y es que nuestra microbiota puede producir vitamina B9. Es una cantidad muy pequeña, es una cantidad mínima, aproximadamente el 20%, pero vale la pena rescatar de que nuestra microbiota puede producir vitamina B9 que se puede absorber específicamente en el colon, y también acá va a ser de mucha ayuda este transportador que es el transportador de folato reducido. Entonces, aquí tener en cuenta estas formas de digestión y absorción, teniendo en cuenta si proviene propiamente de los alimentos en la forma de folatos o si proviene de los suplementos. Pero, como les dije en un inicio, el proceso de absorción de los folatos, como podemos ver de manera muy sintetizada, es muy fácil, es muy práctico, pero a diferencia de el ácido fólico, que es esa forma sintética que no tiene este proceso, digámoslo así, que es más fácil a comparación de lo que ocurre con el ácido fólico. Y es lo que vamos a ver en la siguiente presentación. Cuando nosotros hablamos del ácido fólico, como se los mencioné al inicio, es la molécula sintética y es más compleja de absorber porque tiene que atravesar un proceso más complejo. Entonces, específicamente en los enterocitos, pero más prevalentemente en los hepatocitos, el ácido fólico debe atravesar la siguiente transformación y es una reducción de ser ácido fólico a pasar a 5-metil tetrahidrofolato y que pueda tener una actividad biológicamente activa. Entonces, es lo que estamos observando en este proceso. Cuando nosotros absorbemos folatos a partir de los alimentos o suplementos que tengan la forma activa de esta vitamina, pues el proceso de digestión y absorción va a ser mucho más fácil, como lo hemos visto acá, a diferencia de que esto provenga propiamente del ácido fólico, porque el ácido fólico necesita atravesar este proceso, necesita atravesar una reducción y vamos a necesitar la acción de diferentes enzimas. Por acá estamos viendo la dihidrofolato reductasa, que tiene acción en estas dos partes de este proceso, convertir el ácido fólico a dihidrofolato y allí a tetrahidrofolato, y de allí tenemos ya la acción de esta enzima que es la hidroximetiltransferasa,
que necesita de la acción de la vitamina B6. A su vez, una vez pasa a 5,10 tetrahidrofolato, necesitamos de esta enzima tetrahidrofolato reductasa para que así esta se convierta en 5-metil tetrahidrofolato. Como pueden observar, es un proceso demasiado complejo, necesita de varias enzimas y finalmente, pues ese 5-metil tetrahidrofolato va a ir a la circulación a través de, como lo dijimos anteriormente, de manera libre o acompañado de un transportador. Entonces, esto es un proceso demasiado complejo y aquí se hace significativo conocer esto, por ejemplo, a la hora de pensar en suplementar. Y ya esto lo vamos a destacar más adelante porque el proceso de transformación del ácido fólico a su forma activa va a ser muchísimo más complejo que tomar directamente ya sea la forma activa o ingerir los folatos propiamente de los alimentos. Dentro de las dificultades que podemos tener con la toma del ácido fólico, aquí vemos el exceso de ácido glutámico, que es la forma química del ácido fólico, que proviene, como les dije anteriormente, a través de alimentos fortificados o de suplementos, es que cuando hay un exceso de ácido fólico, vamos a saturar a esta enzima que es la dihidrofolato reductasa, que esto nos va a llevar a que tengamos un acúmulo de ácido fólico no metabolizado. Entonces, como vemos acá, este es el proceso que vimos anteriormente, la reducción que tiene que sufrir ese ácido fólico para convertirse en su forma activa. Cuando tenemos un exceso de ácido fólico, ya sea porque se suplementa en exceso, porque hay un exceso de consumo de alimentos fortificados o de la manera que sea, eso va a saturar a esta enzima, la dihidrofolato reductasa, enzima fundamental en estos dos primeros pasos que ocurren dentro de este proceso. Por lo tanto, nos va a limitar el paso, o sea, nos corta por completo el paso del ácido fólico a su forma activa. Por lo tanto, al saturar esta enzima y que ella ya no va a hacer su trabajo de manera eficiente, vamos a tener ácido fólico acumulado, que es lo que se denomina ácido fólico no metabolizado. Y el problema que podemos tener con ese ácido fólico no metabolizado en exceso, específicamente, por ejemplo, en poblaciones como las que veíamos inicialmente, en gestantes que necesitamos de esta vitamina para proteger al feto de efectos del tubo neural, pues es que vamos a tener un ácido fólico no metabolizado, un ácido fólico que no está sirviendo prácticamente para nada. Entonces es como dar el suplemento, pero que el suplemento no esté sirviendo. Y el problema de esto es que no va a cumplir con esa función y ese objetivo diana que tenemos de proteger al feto contra efectos del tubo neural. Y lo vemos acá más precisamente y detalladamente. Como dije a un inicio, esta vitamina se suele dar en gestantes, idealmente antes de que ocurra el cierre del tubo neural, y como generalmente no nos damos cuenta en qué momento preciso quedamos en embarazo, pues esto se suele suplementar idealmente 3 meses antes para tener allí, digámoslo de cierta manera, guardada cierta cantidad de esta vitamina, que cuando ocurra este proceso, pues tengamos unas reservas allí que van a ser valiosas para proteger al feto. Entonces, el problema de suplementar ácido fólico específicamente en exceso e incluso superar la dosis diaria recomendada, que la vamos a ver más adelante, esta vitamina tiene un valor límite que es la UL, que también lo vamos a ver más adelante. Si se llegase a superar esa cantidad, ya sea por exceso en la suplementación o por exceso en alimentos fortificados o las dos cosas juntas, el exceso de suplementación y alimentos fortificados, pues vamos a tener como consecuencia la saturación de esta enzima y por lo tanto no va a poder ocurrir este proceso
y se va a quedar el ácido fólico no metabolizado. Y el problema aquí de que ese ácido fólico no esté metabolizado es lo que hemos dicho, que no vamos a tener protección efectiva del feto contra los defectos del tubo neural, que uno de los más prevalentes es la espina bífida. Entonces, por eso se hace muy importante a la hora de suplementar tener en cuenta la forma de ácido fólico y las dosis diarias recomendadas. Por eso, pues idealmente se recomienda que la forma de suplementar esta vitamina sea a través de su forma biológicamente activa para evitar que se atraviese todo ese proceso, que tengamos una saturación y que finalmente, a pesar de estar dando el suplemento, no se cumpla con el objetivo. Otra dificultad que podemos tener es que pueden existir diversos polimorfismos, podemos tener variaciones en el gen MTHFR, que es el que nos ayuda en la producción de metilente tetrahidrofolato reductasa, esta enzima. Entonces, si hay variaciones en este gen, diversos polimorfismos, pues podemos tener una afectación de esta enzima. Por lo tanto, también podríamos ver interrumpido este proceso de reducción del ácido fólico a su forma activa en esta fase final, que es de pasar el 5,10 metilente tetrahidrofolato al 5-metil tetrahidrofolato, que es la forma activa. Entonces, imaginémonos este panorama más complejo, donde tenemos una gestante que damos ácido fólico y que saturamos porque no cumplimos con su dosis diaria recomendada, sobrepasamos esta dosis, vamos a tener una afectación en la enzima dihidrofolato reductasa porque se van a saturar. Y aparte de esto, si esa gestante por cosas de la vida tiene variaciones en este gen, pues vamos a tener, aparte de esta afectación, una afectación en esta enzima que es la tetrahidrofolato reductasa. Por lo tanto, pues se recomienda que la suplementación en las gestantes sea idealmente en su forma activa. Y si por cosas de la vida yo doy ese ácido fólico y tengo claro la dosis diaria recomendada y doy ese ácido fólico en valores adecuados, que los vamos a ver más adelante, pero yo no sé si esa gestante tiene o no variaciones en este gen, pues si lo doy bien, no voy a saturar esta enzima, pero aquí en este proceso del paso del 5,10 metilente tetrahidrofolato a 5-metil tetrahidrofolato, pues se puede ver afectado. Por eso quiero que se lleven esta idea de que el paso del ácido fólico a su forma activa es muy complejo, requiere de un proceso de una reducción más exhaustiva y por lo tanto, pues a la hora, por ejemplo, específicamente en las gestantes, hablar de suplementación, deberíamos pensar en suplementar no la forma sintética de ácido fólico, sino idealmente la forma activa. Y si damos esta forma de ácido fólico, ser muy cautelosos con esta forma de suplementar. De la mano con los problemas que hemos visto del ácido fólico en poblaciones específicas, tenemos también aquí que pueden existir antimetabolitos del ácido fólico, es decir, medicamentos que van a interferir en la reducción del ácido fólico, es decir, de pasar de ácido fólico a su forma activa. Tenemos diversos medicamentos, aquí les traje uno que escuchamos mucho, que es utilizado comúnmente, está indicado en ciertas enfermedades autoinmunes, en procesos oncológicos, entre otros. Este medicamento actúa inhibiendo competitivamente esta enzima, la dihidrofolato reductasa, que la vimos anteriormente, que es esa que se satura cuando damos un exceso de ácido fólico. Y aquí podemos tener una reducción en su acción debido a estos medicamentos que son antimetabolitos del ácido fólico. Entonces, esto quiero que lo tengamos en cuenta también a la hora de conocer a nuestro paciente, de conocer si esta persona toma diversos medicamentos que puedan interferir
con la reducción del ácido fólico, porque aquí también se haría muy significativo optar por utilizar suplementos en su forma activa y no específicamente desde el ácido fólico, esta molécula sintética, porque vemos que si esta persona está tomando, por ejemplo, este medicamento, pues vamos a tener una afectación en el paso del ácido fólico a su forma activa y vamos a tener un ácido fólico no metabolizado que, como vimos anteriormente, ese ácido fólico no metabolizado, pues es como si estuviéramos dando el suplemento, pero realmente no está cumpliendo ningún objetivo y por el cual nosotros hemos prescrito este suplemento. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta, hacer una muy buena historia clínica, conocer qué medicamentos está utilizando nuestro paciente y para evitarnos, digamos, todo este proceso, por eso es que lo ideal en todos los casos sería suplementar en su forma activa. Ya por aquí, en esta imagen tan maravillosa, estamos viendo la sinergia que ocurre con diferentes vitaminas. Estamos viendo la relación con la vitamina B12, la vitamina B6 y también con la vitamina B9, ya sea en su forma de ácido fólico, con su proceso de reducción o con su forma activa. Entonces vemos cómo el ciclo del folato específicamente, que es de la vitamina que estamos hablando en esta presentación, interacciona con otros ciclos, en la síntesis de timidina, en la transulfuración, importante proceso antioxidante, porque acá vemos cómo se promueve la síntesis de glutatión, ese antioxidante tan potente que tenemos dentro de nuestro cuerpo. También vemos aquí cómo es importante en la síntesis de metionina, también ayudado junto con la vitamina B12, que esto lo especificamos claramente dentro de la clase de vitamina B12, cómo ese 5-metil tetrahidrofolato dona su grupo metilo para que la homocisteína pase a metionina y que gracias a la acción de la vitamina B12, que es cofactor de la metionina sintasa, pues se pueda pasar también esa homocisteína a metionina y a partir de allí podamos producir ese adenosylmetionina, el famoso SAMe, que es el donador universal de grupos metilos, fundamental para diferentes procesos metabólicos, diferentes procesos en nuestro cuerpo, acompañado aquí del ciclo de la metilación. Como les dije, esta molécula es el donador universal de grupos metilos. Entonces, vemos acá cómo se hace significativo conocer y saber todo acerca de estas vitaminas, su función y cómo tanto el déficit de vitaminas como el exceso, cuando no conocemos esas dosis diarias recomendadas, pues en alguna parte de este proceso se puede interrumpir y pues esto va a traer consecuencias en nuestro organismo, tanto el déficit como con su exceso. Ya por aquí vemos lo que es la evaluación del folato. Como mencionamos anteriormente, la principal forma circulante de esta vitamina es en la forma de 5-metil tetrahidrofolato. Y hay que tener en cuenta analizar niveles que puedan estar falsamente normales o falsamente altos. Y esto se podría deber, uno, porque ocurrió una hemólisis de la muestra, dos, porque hay una deficiencia de vitamina B12 que aquí hay que tener en cuenta lo de la trampa de los folatos, que me devuelvo acá como un exceso de, como un déficit, perdón, de vitamina B12 puede llevar a que este 5-metil tetrahidrofolato no done su grupo metilo y no se pueda volver a convertir en tetrahidrofolato. Entonces vamos a tener acá un acúmulo de 5-metil tetrahidrofolato que no va a ser funcional y vamos a cortar con todos estos procesos. Y suplementar con ácido, con folatos o con ácido fólico, podrían estar enmascarando un déficit de vitamina B12. También
Estos niveles falsamente normales o altos se puede ver a un aumento que puede ocurrir postprandial. Por eso se recomienda que idealmente cuando medimos esta vitamina se haga en ayuno. Y tener en cuenta que para medir el estado del folato sérico, pues deberíamos acompañarlo no solo con un nivel de folato sérico, sino además también con otros componentes como por ejemplo la homocisteína. Vemos que la homocisteína se puede elevar ya sea por un déficit de folato o también por un déficit de vitamina B12. Entonces, de la mano con el folato sérico y la homocisteína, también deberíamos evaluar la vitamina B12, que serían tres parámetros muy importantes que sí se puede valorarlos juntos para evaluar el estado nutricional de estas vitaminas de manera adecuada y ser más precisos a la hora de, por ejemplo, suplementar. Teniendo claro lo que anteriormente hemos visto, vamos a conocer aquí que pueden existir deficiencias adquiridas de folato. Y esto se puede ver básicamente porque puede haber una ingesta deficiente, ya sea de alimentos propiamente que contengan folatos o alimentos fortificados. También por el consumo excesivo de alcohol, que sabemos que el alcohol es un tóxico directo para nuestras células, para las mitocondrias y específicamente dentro del proceso de digestión y absorción de folato, pues podemos ver que este alcohol puede inhibir la expresión de estos transportadores, el transportador de folato reducido y el transportador de folato asociado a protones. También puede inhibir la absorción intestinal y renal de folato. También enfermedades que limitan la absorción porque hay una afectación en el intestino delgado, de una afectación de las microvellosidades intestinales, como por ejemplo la enfermedad celíaca y la enfermedad de Crohn. También porque puede haber un aumento de las demandas durante el embarazo que no pueden ser, que no se han suplido, ya sea porque hay una ingesta deficiente, porque hay un exceso de ácido fólico no metabolizado, entre otros. Tener claro que durante el embarazo las demandas de folato van a aumentar y que debemos de saber suplirlas de manera adecuada. También porque pueden existir síndromes clínicos asociados a la deficiencia de folato. Podemos tener síndromes hereditarios y déficit de esta enzima, la metiltetrahidrofolato reductasa, que la vimos anteriormente, que es necesario en ese proceso de reducción del ácido fólico. Por estas razones podríamos tener una deficiencia adquirida de folato. Por otro lado, tenemos también que el tabaco nos puede llevar a una deficiencia de folato. La deficiencia de zinc también nos va a afectar la absorción de esta vitamina, debido a que el zinc es muy importante para la acción de la folato reductasa, que vemos que es necesaria en ese primer proceso de digestión y absorción que ocurre cuando nosotros ingerimos los alimentos. También por el uso de diversos medicamentos, como por ejemplo diuréticos como la hidroclorotiazida, que puede afectar la absorción intestinal de folato, y la espironolactona, que puede aumentar la excreción de folatos. También por el uso de ciertos antidepresivos, aunque no tiene significancia clínica, que por consumir antidepresivos vaya a existir directamente una deficiencia de folatos, sí es muy importante que estudiemos a estos pacientes previo y durante el consumo de estos medicamentos. También por el uso de diversos anticonceptivos orales, también porque pueden existir antagonistas del ácido fólico, lo vimos específicamente el metotrexato, vimos que este metotrexato compite inhibiendo la acción de la dihidrofolato reductasa, y también podemos tener aquí este medicamento, el trimetoprim, que específicamente este es un antibiótico que tiene acción bactericida y que puede actuar inhibiendo la síntesis de tetrahidrofolato. Entonces, por estos medicamentos también podríamos hablar de una
pensar en una deficiencia de folato. También por el uso crónico y prolongado de corticosteroides y de ciertos antiepilépticos. Esta gráfica la quiero resaltar aquí porque dentro de este estudio nos muestran cómo por acción del uso crónico, por ejemplo, de este medicamento muy conocido que es la metformina, puede afectar la sinergia de diferentes procesos. Vemos acá cómo por el uso crónico de este medicamento se pueden disminuir los niveles de vitamina B12 y también de la mano puede llevar a una acción de mecanismos antifolatos afectando también todo este proceso y vemos que una cosa lleva a la otra y por ende vamos a tener una afectación en el ciclo de la metilación, podríamos tener un aumento de la homocisteína y todo lo asociado con el ciclo de este proceso de la metilación y del ciclo del folato. Ya por acá vemos los riesgos por deficiencia de folatos. Tenemos la anemia macrocítica, que también lo veíamos en el déficit de vitamina B12. Tengamos en cuenta que cuando hay un déficit de folatos o de vitamina B12, pues esto va a afectar a células que tienen una tasa de replicación muy altas, como las de la médula ósea. Por eso podemos encontrar que tanto la vitamina B12 como el déficit de vitamina B12 como el déficit de folato, pues podemos encontrar alteraciones hematológicas, en este caso una anemia macrocítica. Por eso debemos estudiar muy bien estas dos vitaminas en conjunto para no enmascarar un déficit de vitamina B12 y que hayan otros daños de la mano, a pesar de que se solucione, digamos, la consecuencia a nivel hematológica. También podemos encontrar debilidad muscular, niveles elevados de homocisteína, que también podría ser por vitamina B12, pero también por vitamina B9. Por eso, repito, hay que estudiarlas muy bien y en conjunto. Y ya sabemos que esta molécula, la homocisteína, es prooxidante, puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular y pues por lo tanto esto hay que tenerlo muy presente. También podemos encontrar defectos del tubo neural durante la gestación. El más común que encontramos es la espina bífida, también podemos encontrar la anencefalia. Recordemos que el tubo neural se cierra aproximadamente 6 semanas después de la implantación. Es un periodo muy pronto, incluso hay mujeres que se dan cuenta que están en embarazo pasadas las 10 semanas y pues esto hace que no se suplemente de manera adecuada esta vitamina y que podamos tener consecuencias y que haya un riesgo aumentado de defectos en el tubo neural. Por eso es muy importante, vuelvo y lo repito, suplementar idealmente en su forma activa y también hacerlo lo más pronto posible. De aquí la importancia de planificar de manera adecuada un embarazo para analizar todas estas vitaminas y minimizar todos los riesgos que puedan existir durante este periodo. También encontramos riesgo de malignidad en la diabetes mellitus tipo 2. Se han encontrado que altos niveles de azúcar pues pueden poseer genotoxicidad bajo condiciones donde encontramos un agotamiento de folato que no se manifestó cuando se reponía folatos. Entonces, estos, digamos, resultados nos muestran aquí la importancia del control del nivel de folato en la prevención, por ejemplo, de ciertas neoplasias gastrointestinales que pueden ocurrir en la diabetes mellitus tipo 2. También uno de los riesgos que podemos tener por deficiencia de folatos son síntomas psicológicos como depresión, somnolencia, insomnio y demás. Vemos que esta vitamina es muy importante porque participa en la ruta de síntesis de diversos neurotransmisores. Hay que tener en cuenta que el folato es una vitamina muy sensible y podemos encontrar pérdidas de folato. Es
muy lábil a diferentes procesos, como por ejemplo durante la cocción o por procesos de congelación. Por eso les traigo aquí estas recomendaciones que durante la cocción tratemos de utilizar la menor cantidad de agua posible y en mayor medida tratar de cocinar estos alimentos ricos en folatos al vapor. También, como podemos encontrar pérdidas de folato por congelación, tener en cuenta estos periodos de tiempo en los cuales, por ejemplo, el coliflor a partir de 3 meses de congelación, pues ya empezamos a tener pérdidas significativas de folato. Entonces, tener en cuenta estos periodos a partir de los cuales se empiezan a tener pérdidas de folatos para tener un almacenamiento y estos procesos de congelación más responsables y optimizar esta cantidad de folato que nos ofrecen estos alimentos. Ya por aquí tenemos la cantidad diaria recomendada de folatos. Vemos que la cantidad para adultos mayores de 18 años, tanto en hombres como en mujeres, es de 400 microgramos por día y hay que tener en cuenta que la vitamina B9, a diferencia de la B12, esta sí tiene una UL, que es la ingesta máxima tolerable. Y si lo tiene es por algo, se han encontrado estudios de afectaciones cuando se exceden estas dosis de vitamina B9. Por eso con su uso hay que ser extremadamente responsables. Les repito, con la vitamina B12 no tenemos una ingesta máxima tolerable, mientras que con la vitamina B9 sí. En mujeres embarazadas menores de 18 años, la ingesta por día es de 600 microgramos, lo mismo que embarazos en mujeres mayores de 18 años, pero vemos que la ingesta máxima tolerable sí tiene un cambio allí y es que para menores de 18 años esa ingesta máxima tolerable es hasta 800 microgramos y para mayores de 18 años podemos llegar hasta los 1000 microgramos. También tener en cuenta que dentro del periodo de lactancia también cambian esas necesidades diarias de vitamina B9, por lo tanto, la dosis diaria recomendada es de 500 microgramos y vemos aquí la misma indicación con la ingesta máxima tolerable, donde es de 800 para mujeres en periodo de lactancia que tienen menos de 18 años y de 1000 microgramos para mujeres en periodo de lactancia que tienen más de 18 años. Así que tengamos en cuenta siempre esta ingesta máxima tolerable durante la suplementación, específicamente dentro de este periodo tan crítico que es el embarazo. Se han encontrado que dosis que exceden los 1000 microgramos, se han encontrado afectaciones metabólicas y neurológicas en la descendencia. Es por eso que hay que tener mucha precaución en este aspecto. Ya por aquí vemos estos alimentos con fuentes significativas de vitamina B9. Tenemos aquí el alimento por cada 100 gramos. Vemos las cantidades de microgramos que nos aporta de vitamina B9. Dentro de los que más destacan es el hígado, las lentejas, los espárragos, las espinacas, el maní, las almendras, en general verduras de hojas verdes, el hígado, recordemos que el hígado es el principal órgano que almacena vitaminas, tanto vitamina B9 como vitamina B12. También tenemos por aquí el brócoli, el queso camembert, entre otros. Datos importantes que quiero que nos llevemos para nuestra práctica o para nosotros, que lo primero es siempre calcular la ingesta de folato de la alimentación antes de pensar en suplementar. Ver si a través de la alimentación estamos llegando a esos requerimientos o si necesitamos de un suplemento para poder llegar a esas cantidades diarias recomendadas. Por otro lado, también conocer las necesidades individuales de folato. No es lo mismo la necesidad de folato de un hombre adulto mayor de 18 años a una mujer adulta en periodo de gestación o en
periodo de lactancia, o una mujer en embarazo que tiene menos de 18 años o que ya está en periodo de lactancia. También no olvidar siempre, como lo he repetido, valorar esta vitamina junto a la vitamina B12 para no enmascarar un déficit de vitamina B12. También se hace muy importante que tengamos en cuenta lo que es la atención preconcepcional para evaluar el estado tanto de la vitamina B9 como de la vitamina B12, que son fundamentales en este periodo, pero que se tienen que estudiar muy bien, analizar muy bien, suplementar muy bien para no superar, por ejemplo, en el caso de esta vitamina, la dosis diaria recomendada. También tener en cuenta que la vitamina C podría aumentar la biodisponibilidad del folato y siempre priorizar en la mayoría de casos donde se pueda el uso de la forma activa en lugar de el ácido fólico propiamente, que es la forma sintética. Todo esto para evitarnos problemas en el proceso de reducción del ácido fólico a la forma activa que podemos tener, por ejemplo, en personas que tengan diferentes polimorfismos, que estén consumiendo diversos tipos de medicamentos que puedan reducir la acción o la activación de esa forma de ácido fólico a la forma activa. Tener en cuenta que podemos tener toxicidad por exceso de vitamina B9, por eso hay que hacer una toma responsable, especialmente, por ejemplo, en esos periodos de gestación. Muchas gracias. Estas son nuestras cuentas. Los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, a que se suscriban en el canal de YouTube y nos dejen todas sus preguntas y todos sus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video en el aula virtual de Healthy and Wellness.